Crecí en un pequeño pueblo donde todos se conocían y nada permanecía en secreto por mucho tiempo. Cuando mi mamá falleció, fue como si la tierra se moviera bajo mis pies. Las personas en las que había confiado, la familia que una vez consideré mi ancla, se habían ido, dejándome solo con recuerdos y la responsabilidad de una herencia considerable. No era algo que yo hubiera pedido, pero era algo con lo que ahora tenía que lidiar, como si llevara un peso invisible a todas partes. Siempre había sido una persona práctica. De niña, mi mamá me enseñó a ahorrar cada centavo, a cuidar que cada decisión que tomara me ayudara a construir un futuro sólido. Tras su muerte, esa herencia se convirtió en mi boleto a la libertad, el colchón que necesitaba para suavizar el dolor de haberla perdido y seguir adelante. Utilicé parte de ella para saldar los préstamos estudiantiles que me habían perseguido durante años, y el resto lo guardé en ahorros responsable, cautelosa, tal como ella me enseñó. Podría haberlo gastado en un auto ostentoso o en una casa grande, como algunos quizá lo hubieran hecho, pero no quería arriesgarme a perderlo todo tan rápido. Quería ser inteligente, asegurarme de estar cómoda y segura, tal como ella lo hubiera deseado. Luego, él apareció en escena. Mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 23 años. Fue inesperado y, para ser sincera, al principio no lo manejé bien. Pero con el tiempo me fui adaptando a la idea de tener una madrastra. Se llamaba Clara. Siempre se esforzaba tanto por ser querida, mostrando esa máscara dulce y amigable. Sin embargo, debajo de esa sonrisa, notaba que había algo extraño en ella. No era como mi mamá, mi verdadera mamá. Clara no tenía el mismo calor ni la misma comprensión. No es que no me agradara, simplemente no lograba sentir la conexión. Era un poco demasiado perfecta, demasiado ansiosa por complacer. Cada conversación con ella se sentía como una actuación, y nunca sabía si estaba siendo sincera o si ella solo intentaba venderme algo. Pero mi padre era feliz, y eso era lo que a mí me importaba. Su hijo, sin embargo, era otra historia. Ethan, 3 años menor que yo, siempre parecía conseguir todo lo que quería. No sé si era porque era el hijo biológico de Clara, pero tenía la manera de deslizarse en cualquier situación y hacerse el centro de atención sin esfuerzo alguno. Era encantador, pero de una forma que te hacía sentir como si te atrajera a su órbita. No podías resistirte del todo, pero tampoco confiar plenamente en él. Tenía ese tipo de energía, como si siempre buscara cumplidos y esperara que las cosas salieran a su favor. Nunca pude precisar bien por qué, pero no me agradaba. No es que no lo apreciara, había algo en la forma en que me hablaba, como si me viera como una competencia o un obstáculo. Cada vez que creía entenderlo, hacía algo que me hacía dudar de mi juicio. Era cortés pero distante, respetuoso pero condescendiente. Y, para ser honesta, no confiaba en él ni un poquito. A pesar de ello, intenté hacer que funcionara. No quería ser la hija problemática en la familia, la que no se llevaba bien con su nueva madrastra y su hermanastro. Procuré ser educada, asistir a las reuniones familiares y sonreír a pesar de mi incomodidad. Pero era difícil. Muchas veces me encontré sentada, observando cómo ambos se desenvolvían por la vida con una sensación de derecho, creyendo que merecían todo lo que les llegaba. Y siempre había sido así. Yo era la que tenía que trabajar duro por lo que tenía, la que no podía confiar en nadie más que en mí misma. Mi padre estaba allí, pero siempre tan absorto en su nuevo matrimonio, en asegurarse de que Clara y Ethan fueran felices, que parecía olvidar que yo aún estaba presente, luchando en el fondo. Los últimos años transcurrieron en un torbellino de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Pero aprendí a mantener mi distancia, a proteger lo poco que quedaba del recuerdo de mi mamá y mi futuro. No fue hasta que surgió el tema de la boda que todo comenzó a desmoronarse. Recuerdo el día en que Clara me sentó a la mesa de la cocina. Llevaba puesta esa sonrisa excesivamente dulce suya, la que siempre me hacía sentir que me hablaban desde arriba, y dijo: «Ethan se va a casar. Hemos estado hablando sobre la boda y pensamos que podríamos contribuir todos, ya sabes,
para cubrir los gastos. Mi corazón se hundió. Sabía lo que eso significaba. Clara nunca pedía ayuda a menos que fuera para pedir mucho. ¿Contribuir? ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz un poco más fría de lo que pretendía. Sus ojos brillaron, y pude ver el cálculo detrás de ellos. Bueno, estamos planeando una gran celebración, algo realmente especial. Y por supuesto con tu herencia, sería maravilloso si pudieras contribuir. Tu padre y yo estuvimos hablando y pensamos que sería lo correcto. Ya sabes, por la familia. Familia. Esa palabra quedó en el aire, pesada con expectativas. Parpadeé, intentando procesar lo que me sugería. ¿Quieres que pague una boda con mi herencia?, pregunté, la incredulidad asomando en mi voz. Clara no se inmutó. Simplemente asintió, sin perder su sonrisa. Es un gran evento, y queremos que sea perfecto. Estoy segura de que lo entiendes. Yo lo entendía, pero lo que ella no entendía era que ese no era su dinero para pedir. No le correspondía asumir que mi herencia, el último regalo de mi madre, estaba en juego. Era mío, pero no lo dije, aún. En cambio, forcé una sonrisa y me excusé, mi mente ya girando con confusión y una sensación de inminente desastre. Esto no era solo una conversación, era una jugada calculada. Lo sabía, y en lo profundo, sabía que era solo el comienzo. No podía evitar preguntarme, ¿hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían de mí? Pasó una semana, y cada vez que veía a Clara o Ethan, había un aire denso e incómodo entre nosotros. No sabía cómo abordar lo que ella había dicho sobre la boda. Mi mente seguía volviendo a ese momento. Su dulce sonrisa, su tono casual, como si esto fuera lo más normal del mundo. Como si se esperara que yo simplemente dijera, claro, sin problema, y entregara el dinero sin dudar. Pero yo no me sentía así. La idea de que mi herencia se usara como alcancía para la boda de Ethan hacía que mi estómago se revolviera. No era la boda lo que me molestaba, sino la audacia. La manera en que Clara asumía sin preguntar que yo soltaría el dinero como si fuera una caridad familiar. Ella no había preguntado, ni siquiera se había preocupado por saber si yo estaba de acuerdo. No, se trataba de sus expectativas, y se suponía que yo debía conformarme. Evité hablar del tema durante unos días, esperando que la presión menguara, pero solo parecía crecer. Cada vez que entraba a la casa, me esperaba esa sonrisa, la clase de sonrisa que me hacía sentir pequeña, como si yo fuera la última pieza de un rompecabezas que ella trataba de completar. No podía escapar de ella. Luego, una tarde, mi papá me llamó. Su voz sonaba inusualmente alegre, y pude oír el ruido de fondo en la casa, el sonido de platos chocando mientras parecían preparar la cena. «Hola, cariño, creo que ya es hora de hablar sobre la boda». Clara y yo estábamos revisando el presupuesto y esperábamos que pudieras contribuir. Sé que es mucho pedir, pero significaría mucho para nosotros. Sentí como se apretaba un nudo en mi estómago. Allí estaba. Otra vez. Respira hondo. Papá, ya le dije a Clara que no me siento cómoda usando mi herencia para la boda. Hubo un instante de silencio y luego mi papá suspiró. Vamos, cariño, sabes lo que esto significa para Clara y Ethan. Es solo un pequeño aporte para hacer que el día sea perfecto. No quieres decepcionar a todos, ¿verdad? Sus palabras dolieron. ¿Decepcionar a todos? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y mis propias necesidades? Papá, no se trata de decepcionar a nadie. Se trata de que yo no tengo voz en cómo se usa mi dinero. No es una olla de efectivo a la que puedan recurrir cuando lo necesiten, dije, con la voz tensa de frustración. Pude oírlo moverse en el teléfono. Mira, lo entiendo, de verdad, pero esto es familia, y a veces hay que hacer sacrificios por las personas que amamos. Clara ha trabajado tanto para que todo salga perfecto. Y Ethan ha soñado con este día desde hace tanto tiempo. No quiero que luego te arrepientas de no haber sido parte de esto.
No me arrepentiré de nada, le respondí, con mi frustración aumentando. Me estás pidiendo que use mi herencia para algo que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué debería pagar por esta boda? Porque es un gran evento familiar, dijo, casi suplicante. Y, cariño, ¿sabes lo que significa para Clara? Ella haya estado intentando hacer feliz a todos. Estás cargándome con toda esta responsabilidad, papá, contesté, mi voz temblando de ira. No soy yo quien pide más, ella es la que lo hace. Y ya basta. No me importa lo que ella haya hecho. Ella no tiene derecho a usar mi dinero de esa manera. Hubo un silencio, pesado, antes de que mi papá hablara de nuevo. No sé qué quieres que te diga, cariño. Creo que estás cometiendo un error. No estoy cometiendo un error, afirmé con firmeza. Eres tú quien has sido manipulado. Y ni siquiera te das cuenta. Suspiró. Quizá tengas razón. Quizá me hayan manipulado. Pero esto es familia, y a veces hay que hacer sacrificios por las personas que amamos. No iba a ceder. He hecho suficientes sacrificios por esta familia. No le debo nada a nadie, papá. No puedes seguir pidiéndome que pague por todo solo porque soy yo quien tiene el dinero. Entiendo, dijo, su voz volviéndose fría. Pero eso no cambia nada. Clara sigue pidiendo tu ayuda, y creo que ya es hora de que asumas tu responsabilidad. No podemos simplemente ignorarlo. No voy a hacerlo, respondí con decisión. He terminado. Esta conversación se acabó. Colgué antes de que él pudiera decir algo más. Mis manos temblaban. Pero ya no me importaba. Había trazado mi línea en la arena. A partir de ese momento, mi corazón latía con fuerza, pero yo sentía una extraña claridad, una calma. Había finalmente marcado mi límite y no iba a retroceder. No más chantajes emocionales, no más manipulaciones. Este era mi dinero, mi vida, y no iba a permitir que nadie me lo quitara. Apenas colgué, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Clara parada allí, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Ya intuía que no estaba allí para una visita casual. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener mi tono lo más neutro posible. He venido a hablar, dijo Clara, entrando sin esperar a ser invitada. No sé qué malentendido crees haber tenido con tu padre, pero no vas a arruinar esta boda por tus nimiedades de dinero. La miré, incrédula. ¿Nimiedades de dinero?, repetí, elevando la voz. Has convertido esto en algo más que una boda, Clara. Lo has convertido en algo sobre mi herencia. ¿Y crees que eso es trivial? Su sonrisa vaciló por un instante. Mira, ambos sabemos que tu padre no puede decirte que no. Pero esto no se trata solo de él. Se trata de la familia. Se trata de hacer lo correcto. Y te estoy pidiendo no. Te lo estoy diciendo, que demuestres que eres parte de esta familia. Puedes contribuir y todo estará bien. Me enderecé, sintiendo un fuego encenderse en mi pecho. No soy tu cajero automático, y no voy a permitir que me hagas sentir culpable para pagar la boda de tu hijo. No te debo ni un centavo. Su rostro se palideció, y pude ver cómo la máscara de dulzura se desvanecía momentáneamente, dejando al descubierto la frustración y la ira que ocultaba. No lo entiendes, susurró, como si aquellas palabras pesaran demasiado para pronunciarlas en voz alta. Y tú lo estás empeorando. ¿Quieres mi dinero? Tendrás que buscar otra cartera, porque ya he terminado. El silencio que siguió fue asfixiante. Me miró. Sus ojos se abrieron con una mezcla de ira e incredulidad. Por un momento pensé que tal vez suplicaría que reconsiderara, que rogara por mi ayuda, pero en lugar de eso, se dio vuelta y se marchó sin decir otra palabra, dejándome allí, con la tensión espesa en el aire. Había marcado mi límite. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara y mi padre me enviaban mensajes ocasionales, intentando hacerme sentir culpable, pero yo los ignoraba.
Ethan seguía apareciendo en los momentos más inoportunos, como si vigilara cada uno de mis movimientos. En una ocasión, apareció sin previo aviso en mi apartamento, apoyado en el marco de la puerta con esa sonrisa burlona. ¿Sigues firme, preguntó con tono casi burlón. Crucé los brazos, negándome a dejar que me afectara. Estás perdiendo el tiempo, Ethan. Yo ya tomé mi decisión. Sabes, podrías haber facilitado las cosas para todos, dijo, con voz llena de falsa simpatía. Pero supongo que ese no es tu estilo, ¿verdad? Siempre siendo la difícil. Apreté la mandíbula, esforzándome por mantener la calma. No tienes derecho a hacerme sentir culpable por la boda. Yo no soy la egoísta aquí. Ustedes sí lo son. Ethan entrecerró los ojos, pero no respondió. En cambio, se alejó como si decidiera que continuar la conversación era inútil. Bien, pero recuerda, dijo con voz fría, cuando todo se desmorone, no vengas a buscarnos. Recordaremos quién nos abandonó. Con eso, se dio vuelta y se marchó, dejándome allí con el corazón palpitando con fuerza. Sabía exactamente a qué se refería. Me pintarían como la villana, torcerían la historia para hacerme parecer la que lo arruinó todo. Pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión y estaba harta de ser su felpudo. Lo peor era que podía sentir que se avecinaba una tormenta. Clara y Ethan no iban a dejarlo pasar, y pronto me vería obligada a enfrentar toda su ira. Pero no iba a ceder. No permitiría que me controlaran nunca más. Si querían hacerme la enemiga, que así fuera. Pero yo no iba a ser la que pague por sus errores. El día de la boda se acercaba, y con él, la presión. Clara me llamaba constantemente, enviándome mensajes que iban de súplicas a agresiones directas. Mi padre se unía a las llamadas, recordándome lo importante que era esa boda para la familia, y que debía asumir mi parte. Estaba harta de oírlo. Estaba harta de sentirme la villana por querer conservar lo que era mío. Pero no eran solo las llamadas insistentes las que me agobiaban. Era la forma en que me trataban como si no tuviera voz, como si mi negativa a financiar su derroche fuera una traición, como si les debiera algo más que mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Había sido paciente, había mantenido la calma, pero con cada mensaje o visita, la ira dentro de mí se intensificaba. Había llegado el momento. Esa mañana, antes de la boda, desperté con un solo pensamiento. Esto termina hoy. Me habían llevado demasiado lejos y era hora de demostrar que ya no era su cajero automático. Mi herencia no era un regalo del que pudieran disponer a su antojo, y no permitiría que me hicieran sentir culpable para renunciar a mi futuro. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó casi de inmediato, con una voz cargada de emoción, ajeno a lo que estaba por suceder. «Hola, cariño. ¿Puedes creer que hoy es el gran día? Va a ser increíble. Estamos a punto de salir para la ceremonia». «Sí, supongo que sí», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de sentir la ira acumulándose. «Papá, tenemos que hablar». Hubo una pausa, y la emoción en su voz menguó. ¿Hablar? ¿Sobre qué? «Ya sabes que no te voy a dar más dinero», dije con tono firme. «Esto se ha ido de las manos. Lo he dicho 1,000,000 de veces y no escuchas». Pude oír cómo respiraba, cómo la frustración aumentaba en su voz. «Vamos, cariño. Esto es por la familia. No es solo una boda, es el futuro de Ethan y Clara. Es importante». «Importante para ti, tal vez», respondí, «pero ya no lo es para mí». «Estás siendo irracional, ¿no? Estás complicando las cosas para todos. Me estás rompiendo el corazón, cariño». Clara ya está muy molesta. Ethan ha soñado con este día toda la vida. «Déjame ser clara, papá», afirmé con voz decidida. «No tienes derecho a usarme como opción de respaldo. Esta es mi herencia, mi futuro. Tú no decides cómo lo gasto». He dicho no, y lo digo en serio. No soy tu banco personal. Y ya he terminado. Hubo un largo silencio,
Y cuando volvió a hablar, su voz se volvió fría. Ya no sé qué decirte. Has tomado tu decisión. La he tomado, dije, y no voy a cambiar de opinión. Colgué antes de que pudiera agregar algo más. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero sentía una extraña claridad, una calma. Finalmente había marcado mi límite y no iba a retroceder. Mi herencia no era algo que ellos pudieran usar a su antojo, y no permitiría que me manipularan para pagar por su día perfecto. La boda llegó y se fue. Por supuesto, yo no asistí. No me sorprendió descubrir que Clara y Ethan siguieron adelante con su lujosa ceremonia, aun sabiendo que yo no les daría más dinero. Era exactamente lo que esperaba, todo envuelto en el glamour y la perfección que habían soñado, pero sin mí. Sin embargo, lo que me sorprendió fue lo rápido que comenzaron a desmoronarse las cosas para ellos. El primer indicio de problemas apareció unos días después de la boda. Mi papá llamó y pude notar la tensión en su voz de inmediato. «Hola, cariño. Necesito hablar contigo», dijo casi sin aliento. «Algo está pasando con Clara y Ethan. Las cosas no están saliendo como esperábamos». Me puse alerta de inmediato. ¿Qué quieres decir, papá? Es que las cosas no van bien, continuó, con la voz quebrada. La boda fue hermosa, pero ahora Clara está muy molesta. Dice que lo has arruinado todo por no ayudar, y Ethan está realmente dolido. No pude evitar soltar una risa amarga. Oh, seguro que sí, papá. Pobre Ethan, pobre Clara. Mi negativa a financiar su boda de ensueño debe ser la verdadera tragedia. No entiendes, dijo, con la frustración en aumento. Clara ha estado tan estresada. Me culpa de todo. Dice que debería haberte convencido para que ayudaras. Sentí la ira subir por dentro. Papá, no es mi culpa que Clara quiera convertir esto en algo sobre mí. He dicho no, en cada oportunidad. No pueden forzarme a hacer algo que no quiero. Lo sé, suspiró. Solo trato de mantener la paz. Ella me ha estado exigiendo parte de mis ahorros para compensar el dinero que no diste. Y ahora Ethan dice que tú eres el que complica todo. Contuve mi ira. Entonces, ¿me están culpando ambos porque se excedieron con la boda y ahora quieren más de ti? Sí, dijo en voz baja. No quería decírtelo, pero Clara ha sido implacable. Y ahora me dice que no sabe si puede seguir casada con Ethan si no arreglamos esto. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. Ese es el colmo. No puedo creer que esté usando su matrimonio para manipularte. Debes dejar de permitir que te haga eso. Hubo un largo silencio antes de que mi padre volviera a hablar. Quizá tengas razón. Quizá dejé que esto se fuera demasiado lejos, pero no sé cómo solucionarlo. Creo que la única solución es que ella enfrente las consecuencias de sus actos, dije, con voz endurecida. Ella es la que ha causado este desastre, no yo. Ya no seré su chivo expiatorio. Hablamos un poco más, pero quedó claro que no había una solución fácil. Mi papá aún no comprendía completamente lo manipuladora que era Clara, pero comenzaba a ver las grietas en su imagen cuidadosamente construida. La fachada de la familia perfecta se estaba desmoronando, y yo no tenía intención de ayudar a reconstruirla. Unos días después recibí otro mensaje de texto de Clara. Era breve, pero suficiente para hacerme reír de lo desesperada que estaba. Has dejado claro tu postura, pero no creas que te librarás de esto. Veremos cuánto tiempo puedes vivir sin la familia. No respondí. No hacía falta. En las semanas siguientes, noté cambios sutiles. Las llamadas de mi papá se hicieron menos frecuentes. Los mensajes de Clara dejaron de llegar por completo. Supuse que había desistido de manipularme, o quizás se dio cuenta de que sus amenazas y chantajes ya no funcionaban. Ethan también pareció desaparecer, probablemente demasiado avergonzado para enfrentarme después de todo lo ocurrido. No fue hasta un mes después cuando mi papá volvió a llamar, pero esta vez su voz sonaba diferente, resignada, pero más tranquila. Hola, cariño. Solo quería decirte que Clara y yo hemos tenido conversaciones serias.
Creo que, finalmente, ella ha llegado a entender algo. Al menos, eso espero. Levanté una ceja, intrigada. ¿Qué quieres decir? ¿Que al fin entendió el mensaje? No exactamente, respondió, dejando escapar una leve risa. Pero creo que se dio cuenta de que su enfoque no funcionaba. Me pidió que te hablara de nuevo, pero le dije que no. Ya no quiero involucrarme en esto. Creo que estás haciendo lo correcto, dije suavemente. Ella te ha estado usando durante demasiado tiempo. Es hora de que ambos se defiendan. Hubo una larga pausa antes de que mi papá volviera a hablar. Lo sé, y sinceramente, creo que estuve ciego a lo que ocurría. No lo vi hasta ahora. Sentí que un peso se levantaba de mi pecho, sabiendo que él finalmente comenzaba a ver la verdad. Nunca es tarde para enmendar las cosas, pero tienes que dejar de permitir que ella te manipule. Lo sé, respondió, con voz más firme, y voy a intentarlo. Después de eso, las cosas se calmaron. Clara dejó de intentar hacerme sentir culpable, y Ethan volvió a su vida, probablemente avergonzado por su comportamiento. La boda, con todo su esplendor, se desvaneció en el olvido, quedando como un recuerdo distante de una celebración forzada. Las secuelas fueron tan desastrosas como había anticipado, y por una vez yo no fui la que tuvo que arreglarlo todo. En cuanto a mí, sentí un alivio que no sabía que me hacía falta. El estrés de ser manipulada, de sentirme constantemente obligada a elegir entre mi futuro y sus demandas, finalmente se disipó. Pude volver a respirar, sabiendo que había defendido mi propio bienestar. No necesitaba seguir siendo parte de esa dinámica familiar tóxica. Tenía mi propia vida que vivir, mi propio camino que trazar, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara.